Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Y desde el corazón del mundo, Puerto Rico. Un poquito así de tierra. Bienvenido al despertar bíblico de hoy. Continuamos escudriñando la carta a los Colosenses hoy. Ya hemos explicado los primeros 9 versos del capítulo 1 de Colosenses, esperando en el Señor que hayan sido de bendición para todos y edificación para el corazón de cada uno de ustedes. Si usted no ha visto la primera parte de este estudio expositivo, el cual titulamos Viviendo en Fe y en Amor, les exhorto a verlo para que entren en el contexto. Hoy estaremos explicando los versos del 10 al 14 del capítulo 1. El estudio de hoy está titulado Viviendo como es digno del Señor. Interesante estudio. En fe y en amor, que son los dos ingredientes que le dan sabor a nuestra vida amorosa, santa, justa y perfecta, conocida como vida cristiana. Espero que estos dos ingredientes sean los que le dan sabor a su vida. El tema principal de la carta de Pablo, ya sabemos que es la falsa doctrina o las enseñanzas erróneas, algo que permea nuestras congregaciones hoy día. Pablo nos va a enseñar a cómo debemos de identificarla, tratarla y combatirla. Ya hemos visto el elogio de Pablo hacia nosotros por haber oído acerca de nuestra fe en el Señor Jesucristo y de nuestro amor para con todos los santos. Y Pablo muy sabiamente nos recuerda nuestro comportamiento, que es el resultado de haber recibido por fe el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino se recibe por fe y para fe. Recordemos que todo esto es algo espiritual. Toda esta transformación ocurre en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y toda esta transformación la manifestamos por medio del fruto del Espíritu. Pablo también nos recuerda acerca de la esperanza que tenemos reservada en los cielos. Esa esperanza es nuestra glorificación, el reino de Dios, o el reino de los cielos, nuestra heredad, nuestra salvación. Aprendimos que esa esperanza se encuentra dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestro interior. Esta esperanza es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa esperanza está en nuestro corazón debido al nuevo nacimiento en nosotros. Ese nuevo nacimiento significa un corazón virgen donde habita Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Esos cielos que Pablo revela en sus cartas, ya lo hemos identificado como nuestro corazón, como nuestro interior o nuestra mente, donde habita Cristo por causa del nuevo nacimiento en nosotros. Hemos aprendido que fuera de nosotros hay nada que buscar. Todo se encuentra dentro de nosotros, dentro de usted. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿verdad? En nuestros lugares celestiales en Cristo. Pedro también nos revela que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo. Y Pablo, por otra parte, nos recuerda que estamos completos en Cristo. Por tanto, fuera de nosotros hay nada que buscar, amados. Adán buscó fuera de él mismo lo que ya estaba dentro de él mismo. Y las consecuencias fueron desastrosas hasta hoy. No cometa usted el mismo error. Aprendimos también que desde el mismo día en el que creímos en el Evangelio del Reino, en esa verdad, fuimos sellados como hijos de Dios. Pablo dice que empezamos a dar fruto desde el primer día y ese fruto sigue creciendo en nosotros, amados. Y para terminar el resumen de la primera parte, aprendimos una extraordinaria lección de cómo un buen líder, un buen pastor capacita, faculta y disipula una congregación. El Evangelio del Reino le fue predicado
a Epafras como discípulo de Pablo. Pablo se encargó de discipular a Epafras conforme a todo lo que enseñó, ¿verdad? Jesús, para que seamos tus discípulos. Y todo ese elogio de Pablo para la iglesia, es decir, para nosotros, es por causa de que una persona había escuchado a Pablo enseñar y predicar el verdadero evangelio del reino. Fue tanto el impacto recibido por Epafras por causa de las enseñanzas de Pablo, que empezó a formarse, a educarse, a capacitarse por medio del discipulado de Pablo. Esa congregación es el resultado de un discipulado espiritual correcto. Pablo se duplicó en Epafras y Epafras empezó a disciplinar a cada uno de sus discípulos. Si nuestras enseñanzas no están enfocadas en la verdad de Dios, nunca seremos libres ni les podremos enseñar a ser libres. Porque para ser libres tenemos que conocer la verdad, esa verdad absoluta de Dios. En la Biblia, en Biblia Estudios TV, estamos comprometidos con las enseñanzas de la verdad de Dios. El Evangelio del Reino en el corazón de la iglesia es nuestra prioridad, es nuestro objetivo. Espero que hoy su territorio espiritual sea ensanchado grandemente y como pidió Jabes, así sea en usted, que Dios lo bendiga, pero que no se dañe. Adelante con el estudio de hoy. Bueno, ya hemos oído todo el alabo, la alabanza de Pablo hacia nosotros por haber oído acerca de nuestra fe en el Señor Jesucristo y de nuestro amor para con todos los santos. Esa fe y ese amor son los que Dios quiere manifestar en nosotros, su iglesia. Si usted no aplica lo que está aprendiendo, entonces usted no se está discipulando. Vamos a retomar el contexto con el verso 9 para que continuemos el estudio. Verso 9. Por lo cual también nosotros, entiéndase Pablo y Timoteo, desde el día que lo oímos, entiéndase, ¿verdad? Que oyeron a Epafras declarando el amor de ellos en el Espíritu, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A causa de esta magistral declaración de Epafras acerca de esta iglesia, de estos santos y fieles hermanos de Colosas, Pablo ora para que el Padre de gloria llene del conocimiento de su voluntad a estos hermanos, o a nosotros, mejor dicho. Esta iglesia estaba en crecimiento y nosotros también estamos en crecimiento, estamos madurando espiritualmente. Y la petición es para que seamos llenos de ese conocimiento. Dios quiere revelarnos su voluntad, pero esa revelación de su voluntad es necesario que sea revelada en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya definimos en la primera parte lo que significa sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora bien, ¿para qué es necesario que tengamos conocimiento de la voluntad de Dios según Pablo? Esto lo encontramos en el verso 10. Verso 10. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora podemos entender por qué Pablo o por qué necesitamos la sabiduría espiritual. Pablo dice, para que andemos como es digno del Señor. Este andar nos lleva o nos ilustra un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir conforme al nuevo nacimiento. Un estilo de vida digno del Señor significa vivir de una manera que honre y agrade a Dios. Esto implica llevar una vida de integridad, bondad, amor, siguiendo los principios y enseñanzas de Jesucristo. En realidad, ¿estaremos honrando a Dios con nuestra vida? ¿Estaremos agradándole en todo?
Meditemos muy bien nuestra manera de vivir, siempre lo repito, en Ageo 1:5. Pablo en Efesios 4, del 1 al 6, nos anima a vivir de acuerdo con la vocación a la que hemos sido llamados, con humildad, mansedumbre y paciencia, manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad del Espíritu la explicaremos en el estudio de los Efesios. En otras palabras, que andar como es digno del Señor es aquella vida que refleja el carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Cristo en nosotros. Y no solo eso, sino que nos motiva a conocer cada día más a Dios y a hacer su voluntad, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y esta buena obra en nosotros, a la que Pablo se refiere, es o son las vivencias en las buenas obras que ya Dios ha preparado de antemano para que nosotros viviésemos en ellas. Dice Pablo que en esas obras debemos de manifestar el fruto del Espíritu. Pablo lo describe en Gálatas, porque ese fruto es lo que nos distingue del mundo. Y dice Pablo, creciendo en el conocimiento de Dios. Ese crecimiento implica una búsqueda incesante de conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? Primeramente lo conocemos mediante la revelación de su palabra. Y segundo, por medio de una relación íntima y personal. Si queremos conocer a nuestro Padre, debemos de relacionarnos personalmente con Él. Hablamos de un discipulado continuo. Es por esta razón por la que Pablo ora para que nuestro Padre nos llene de su sabiduría y de su inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito, amados? Primeramente para que conozcamos su plan, su propósito y su voluntad para nosotros. ¿Ven? Para que podamos discernir su verdad en medio de un mundo contaminado con las mentiras, para que podamos identificar y combatir las falsas enseñanzas que nos acechan de día y de noche, de adentro y de afuera, para que podamos perseverar a través de las pruebas que enfrentamos, las tentaciones, las influencias y sobre todo para combatir ese menú de pecado que el sistema babilónico tiene disponible abiertamente para influenciar el viejo hombre crucificado en nosotros. Y de esta manera lograr contaminarnos con la comida y con el vino de Babilonia. Y otras cosas más que todos sabemos. Y dice Pablo, verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, que esa vida digna del Señor también debe de ser fortalecida con todo poder. ¿A cuál poder se refiere Pablo? A ese poder que sobrepasa todo entendimiento humano, la grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos. Dice, según la operación del poder de su fuerza en nosotros, ese mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder que nos fortalece conforme a la potencia de su gloria en nosotros. En otras palabras, que esa gloria que habita en nosotros, la cual sabemos que es Cristo en nosotros, nos fortalezca en los momentos difíciles que enfrentamos. Es tiempo de que la iglesia entienda, comprenda, internalice en su corazón que el Verbo, la palabra, el Espíritu Santo, Cristo, el Padre, como más a usted le gusta llamarlo, habita en nosotros. Lo primero que Dios dice en sus mandamientos es que Él es Jehová, nuestro Dios, y punto. Y fuera de Él no hay otro Dios. Que no hagamos imágenes delante de Él. Dios no quiere imagen de Él que la nuestra. Así. Usted y yo somos la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen. Por tanto, mis amados hermanos, buscar a un Dios fuera de nosotros es hacer imagen delante de Dios.
El que tenga entendimiento, que entienda lo que digo. Las doctrinas ortodoxas enseñan a un Dios fuera de ellos. Y nuestras congregaciones cristianas están también bajo esa doctrina ortodoxa, enseñando a un Dios fuera de ellos. Y aclaro, no es que nuestras congregaciones enseñen falsedades, no es eso a lo que me refiero, sino a que es lo que por siglos han venido erróneamente enseñando. Digo erróneamente porque sus mentes han sido doctrinadas con estos conceptos errados. Pero es tiempo de que la iglesia haga un alto y se detenga. Vuelva nuevamente a la escritura. Borre todo ese disco duro, formatero, y empiece a escudriñar la escritura en la manera en la que el Señor nos enseña a escudriñarla. Busque la sabiduría, la inteligencia espiritual para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento y pueda discernir el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Porque hasta que no entendamos el misterio del Padre y de Cristo, nunca entenderemos las buenas noticias de salvación o el evangelio de salvación. Y termina Pablo diciendo que somos fortalecidos con esa potencia para que la paciencia y la longanimidad se manifieste en nosotros. ¿Para qué necesitamos paciencia? Necesitamos paciencia para todo en la vida, hasta para morir no necesitamos paciencia. Estamos viviendo en un mundo, en un tiempo donde todo lo queremos rápido, lo queremos ya. El sistema babilónico nos ha despojado de eso que en un tiempo era parte de nuestra vida, la paciencia. Una de las recomendaciones de David por medio de sus salmos es esperar en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperar pacientemente en Dios es la mejor decisión que podemos tomar para recibir la bendición de Dios. Dios nos manda a que desarrollemos esa paciencia. La iglesia no quiere esperar hasta que Dios diga, ahora sí. Si Dios no me contesta, hago como Saúl. Se desesperó, se fue delante de Samuel, no esperó por Samuel y fue desechado por Dios como rey. Y créamelo, no hay cosa peor que ser desechado por Dios. Los jóvenes de hoy no quieren esperar hasta el matrimonio, porque el mundo le dice, vive tu vida hoy, disfrútala, te vas a poner viejo, te vas a poner vieja. Queremos vivir nuestra vida al mismo ritmo de Babilonia. Pero ese es el sistema en el que vivimos, dice usted. Pues tengo que decirles que usted no es parte de ese sistema. Cuando hablo del sistema, me refiero al sistema social, político y económico en el que vivimos. Un sistema dominado por Satanás. Por tanto, nosotros no estamos dominados por el sistema de Satanás o por el reino de Satanás, a menos que usted sea parte de ese sistema. Nuestro sistema está dominado por Cristo. Sí, usted y yo, aunque estemos viviendo en el sistema babilónico, no estamos dominados por el sistema babilónico. Esto es importante entenderlo. Nosotros cumplimos con todas las leyes legales del sistema babilónico porque Dios así nos manda a que la obedezcamos. Porque esas leyes son impuestas por el mismo Dios para que vivamos piadosamente en este sistema babilónico. Dios le dijo a Jerusalén que se sometieran a Nabucodonosor para que puedan vivir y no pierdan sus vidas. Pero eso no implica un sometimiento que viole las conciencias de ellos. Y eso es lo mismo que vimos en Daniel. Por tanto, nosotros también obedecemos, cumplimos con las leyes terrenales para beneficio de nosotros. Pero eso no implica que participemos del sistema babilónico. Somos diferentes, somos llamados a vivir en santidad y sin mancha delante de nuestro Dios, de nuestro Padre. Por tanto, la paciencia es esencial para vivir en el sistema babilónico. Y todo lo que el sistema babilónico ofrece va en contra de la santidad de Dios y mancha nuestros pensamientos.
El que tenga oído para oír, que oiga. La iglesia corre desesperada detrás del mundo. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos paciencia. Abraham esperó 25 años aproximadamente para que se cumpliese la promesa. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto para que Dios se les revelase. Jesús tuvo que esperar 30 años para iniciar su ministerio. Sin embargo, ninguno de ellos fueron contaminados por el sistema babilónico. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es algo que debemos de desarrollar por medio de las experiencias que enfrentamos en nuestro diario vivir. Paciencia y longanimidad, dice Pablo. La longanimidad y la paciencia son hermanitas. La longanimidad es la paciencia que desarrollamos para poder enfrentar las situaciones que nos vienen en la vida. Enfrentar los sufrimientos, largos sufrimientos, las persecuciones y toda dificultad sin flaquear en nuestro ánimo, amado. Si estos dos frutos no fuera parte de mi vida, no hubiese permanecido en el lugar donde laboro, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pregunto, ¿estaremos viviendo una vida digna del Señor? Pablo nos está enunciando la vida que Dios quiere ver manifestada en usted y en mí. Yo procuro presentarme ante Dios como un obrero aprobado. Mi anhelo y mi deseo es que usted y toda la iglesia procuremos como un solo hombre presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que conocemos la verdad, que la aplicamos en nuestro diario vivir. Y continúa Pablo diciendo, además de todo esto que nos viene diciendo, que esa vida digna del Señor debemos de vivirla, y lo dice en el verso 12. Verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Es decir, que Pablo añade un elemento más a la vida digna, añade gozo. Este gozo es una virtud, una manifestación de alegría espiritual que proviene del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que este gozo es producto de nuestra intimidad, unidad con Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Y este gozo emerge desde nuestra glorificación en Cristo. En otras palabras, que el Padre de gloria es el Padre que nos glorifica en Cristo. Fue el Padre que nos colocó en el lugar de Cristo y nos hizo hijos. El Padre nos hizo aptos, es decir, idóneos, hábiles y apropiados para participar de la herencia de los santos en luz. Esa herencia ya la hemos explicado anteriormente. Esa herencia se refiere al reino de nuestra mente, el carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Cristo obrando en nosotros. Esa es nuestra herencia. Porque somos santos a Jehová. La verdad de Dios, su palabra, nos hace lumbreras para el mundo en oscuridad. Ahora bien, continúa Pablo diciendo que el Padre que nos ha hecho apto para el reino también ha realizado otra majestuosa obra en nosotros. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que para que seamos aptos para esa herencia, primero hizo una obra en nosotros. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y siempre me gusta vincular las acciones de Dios en la antigüedad con las acciones de Dios en nuestras vidas, en el presente. En la antigüedad encontramos la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Faraón de Egipto. Los hijos de Israel, junto con otras naciones, estaban esclavizadas bajo la potestad de Faraón. Faraón en la Escritura simboliza la esclavitud del pecado. Fíjense que la liberación de Israel no fue del pecado
como tal, sino de la esclavitud de Faraón o del pecado. ¿Por qué no fue libre del pecado? Porque ya Jehová los había redimido desde el principio de la creación. Ahora bien, ¿cuándo conocieron ellos el pecado? Cuando se les reveló la ley. Ahora bien, la muerte del Mesías de Jesucristo redime a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Todos los pecados, transgresiones, iniquidades y culpa que los dominaba fueron puestos sobre el propiciatorio que es Cristo el Mesías. Todos los pecados de la humanidad fueron redimidos. Ese poder que los cautivaba fue cautivado, quitado de la humanidad. Esa cautividad fue llevada cautiva por Cristo. Sin embargo, hay un problema, y ese problema es el mismo que hubo con los hijos de Israel. Que después de haber sido redimidos del poder de la esclavitud de Faraón, Dios ahora, que son libres de ese poder, hace con ellos un pacto de obediencia, el cual si ellos lo cumplen, los entraría en su reposo. Y todos sabemos que el pueblo que fue liberado de la esclavitud de Faraón, de 20 años arriba, o de 20 años sí creo, no entró en el reposo de Dios por su desobediencia. Vamos ahora a la actualidad. El mismo problema lo enfrentamos hoy también. Cristo redime a toda la humanidad de la esclavitud del pecado, que en la antigüedad se conoce como la esclavitud de Faraón, que representa el pecado. Toda la humanidad es redimida de la esclavitud del pecado por medio de la obra redentora y expiatoria de Jesucristo, el enviado de Dios. Cristo hace un pacto con la humanidad, un pacto de reconciliación, de obediencia a sus mandamientos, ofrecidos por medio del Evangelio del Reino o las buenas noticias del Reino, o de salvación, como usted quiera. El que ha creído en las buenas noticias del Reino, la expiación es aplicada a estos. Son perdonados sus pecados y entran en el reposo de Dios según Hebreos 4:3. Esto es lo que significa a vuelo de pájaros, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice Pablo también que fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Este traslado ya lo explicamos en la primera parte de Colosenses y en los estudios de Efesios. Hablamos de una sustitución. Les exhorto a que busquen todos nuestros estudios expositivos a la carta a los Efesios y a los Colosenses, donde el tema de la sustitución está, entiendo yo, bien explicado. Al Cristo morir en la cruz, nos sustituye en su muerte, y voy a explicar. No nos sustituye literalmente. Lo que Cristo sustituye es nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, ese Adán caído en nosotros. Ese viejo hombre fue crucificado con Cristo, muerto espiritualmente hablando. Al morir Cristo, es sepultado. Por tanto, si ya nuestra vieja naturaleza está en la cruz, entonces en la sepultura es que Dios nos coloca en el lugar de Cristo, nos coloca en su reposo. Fuimos muertos espiritualmente hablando, sepultados con Cristo espiritualmente hablando, y en esa sepultura es que entramos en el reposo de Dios o en el reino de su Hijo amado, o en el linaje eterno de Dios, o en la predestinación de la iglesia, como usted quiera. Y por último, resucitamos en Cristo, con el carácter de Cristo espiritualmente hablando. La justicia de Cristo es aplicada a nosotros. A este proceso de crucifixión, sepultura y resurrección es lo que la Escritura llama bautizados en Cristo, según Pablo en Romanos 6. Ese bautismo es nuestro ciclo de vida diario. Vivimos, reposamos y volvemos a vivir. Es nuestra rutina de vida diaria. Esto es lo mismo que expresa Pablo en Efesios 1:20. Pero este traslado lo vamos a explicar más detalladamente en el capítulo 2 de Efesios.
El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14. Verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿A cuáles pecados se refiere Pablo? Y con este verso damos por terminado el estudio de hoy. ¿Quiénes tenemos redención? Si nosotros como iglesia miramos la redención aplicada a nosotros, la iglesia, solamente tenemos un serio problema de interpretación. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles y entiéndase incapacitados para podernos salvar a nosotros mismos, en su tiempo murió por los impíos. ¿Cuáles impíos? Todos los impíos. Pablo dice en Romanos 5 que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuáles? Nosotros. Pues todos los seres humanos, porque ya vimos que Cristo murió por todos los impíos. Y debemos de seguir el contexto. Dice Pablo que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, lo que ahora somos iglesia, ¿éramos los únicos pecadores? No, no éramos los únicos pecadores, porque toda la humanidad vivía en pecado. Miren lo que Pablo revela. Dice Pablo, y esto sí es para nosotros, no para el mundo: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. En otras palabras, que la humanidad ha sido justificada por la sangre de Cristo. Y dice, y presten atención, que al ya nosotros estar justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. ¿Qué significa esto? Y se lo voy a explicar por encimita. Pablo dice que a nosotros estar justificados para vida ya, y esto lo revela en Pablo en Romanos 5:19, y dice que si por la desobediencia de un hombre, de Adán, vino la condenación para todos los hombres, toda la humanidad, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué parte de esto no hemos logrado entender? Pablo aquí lo detalla con lujos de detalles. Pablo dice que toda la humanidad fue redimida o justificada para vida. Y dice también que si por la transgresión de uno reinó la muerte, entiéndase, la muerte espiritual, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo. Ahora bien, escuchen, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Es decir, que solamente los que reciben la gracia, el evangelio del reino, la promesa del reino, y se les aplica el don de la justicia de Cristo en ellos, son los que reinarán para vida, vida eterna. ¿Qué parte de Romanos 5 no hemos logrado entender, amados? Repito, si no escudriñamos la Escritura, nos perderemos por falta de conocimiento. Entonces dice Pablo que por medio del Hijo amado tenemos redención por su sangre. Porque antes del perdón de pecados tenemos que ser redimidos para vida. Y entonces obtenemos el perdón de pecados. Eso yo lo expliqué en otro texto, en otro estudio. ¿Quiénes obtenemos el perdón de pecados? Pues ya lo dije. Los que hemos recibido la gracia de Dios y el don de la justicia del Hijo. A estos es que se les perdonan sus pecados. En español sencillo, los que se han convertido a Cristo. Los que han sido justificados para vida, no se les perdonan sus pecados hasta que reciban la gracia y el don de la justicia de Cristo en sus vidas. Los que no reciban la gracia y el don de la justicia de Cristo enfrentarán la ira de Dios. Y me detengo aquí. Y voy a resumir lo que hasta hoy hemos aprendido. Porque en el próximo estudio vamos a entrar en tema de la reconciliación por medio de la sangre de Cristo y vamos a explicarlo todo completo.
tema que ya hemos, ¿verdad? Por parte hemos estado mostrando en nuestros estudios. En la introducción hablamos de lo que aprendimos en la primera parte de nuestro estudio de Colosenses, capítulo 1, del 1 al 9. Ya hemos aprendido que Pablo, al oír de nuestra fe en el Señor Jesucristo y de nuestro amor para con todos los santos, y quiero hacer hincapié en este amor para con todos los santos porque ese amor es la señal que nos identifica como discípulos de Cristo. Porque el mismo Jesús dijo que en esto conocerán que todos somos sus discípulos si tenemos amor los unos con los otros. Que como Él nos ha amado, también nosotros debemos de amarnos. Y aunque sé que para muchos esto es algo difícil, pero el mandamiento está escrito, amados. Yo sé que muchos prefieren la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me amas, me amo, y si tú no me amas, no me amas. Pero eso es lo que Cristo nos mandó, amar. Si queremos ser discípulos de Cristo, ya usted sabe lo que lo identifica delante de todo el mundo. Pablo ora por nosotros para que el Padre nos llene de sabiduría e inteligencia espiritual. Y quiero explicar el término espiritual. Espiritual, cuando la Escritura habla de lo espiritual, se refiere a procesos mentales, amados. Procesos del corazón, de nuestro interior, de nuestra conciencia, de nuestra alma. Estamos hablando de nuestro carácter, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. El espíritu con mayúscula es uno solo en la Escritura. La Escritura habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová en la Escritura antigua. En la Escritura actual, Nuevo Testamento, habla del Espíritu Santo o del Espíritu de Cristo. Todos son sinónimos, todos son los mismos. El Espíritu Santo se refiere al carácter santo y perfecto de Dios. Es santo y se escribe con mayúscula porque es perfecto y obra en la justicia de Dios. Ese Espíritu Santo es también el verbo o la palabra de Dios. La palabra de Dios revela el carácter santo y justo de Dios. Ahora bien, y ahora sí con esto terminamos. El espíritu del hombre, con minúscula, es el mismo espíritu de Dios en nosotros. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. Crear al hombre a su imagen significa poner su carácter en el ser humano. Y hacerlo conforme a su semejanza significa poner en él todas sus capacidades y atributos. En resumen, Dios mismo se encarna en la naturaleza humana creada. Al ser humano dejarse tentar por el tentador para buscar fuera del mismo lo que ya estaba en él mismo, produjo en él una separación o una división en su carácter, en su mente, en su conciencia. El hombre, al salir a buscar fuera de él lo que ya estaba en él mismo, encuentra lo que no estuvo buscando. El hombre encuentra el mal, el miedo, la vergüenza y la desnudez, porque su desobediencia lo había desprovisto de todo lo que Dios había puesto en él. El pecado se manifiesta en él y todos sabemos las consecuencias. Esto es lo que a vuelo de pájaro ocurrió en el huerto. Es por esta razón que el pecado del hombre es espiritual, de la mente, del corazón, del alma, de la conciencia. Un corazón desviado de la verdad y ahora ya no tiene vuelta atrás. Para eso mismo Dios nuevamente se encarna en Jesús, la realidad de la naturaleza humana caída. Y su misión es regenerar el corazón del hombre y traerlo de nuevo a la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Pero ahora ese traslado a su posición original es por medio de una nueva creación, un nuevo corazón, un nuevo espíritu o un nuevo carácter. Y me detengo aquí. Solo quise explicar el término espíritu para que cuando hable del espíritu sepan a lo que la Escritura se está refiriendo. Y hoy aprendimos
que es una vida digna del Señor. Espero. Ahora bien, es importante que entendamos por dónde es que Pablo nos lleva y cuál es el propósito con esta carta. El propósito de Pablo es revelarnos el misterio de la iglesia. Recordemos lo que aconteció en sus vidas cuando oímos el Evangelio del Reino, el cambio, la transformación en nuestro comportamiento. Antes vivíamos sin fe, sin esperanza. Ahora Cristo nos ha dado esperanza. Ahora hemos depositado nuestra fe en el Señor. Ahora el amor de Dios que fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo es compartido y manifestado entre nosotros los santos. El fruto del Espíritu es evidente en nosotros y todo lo que hoy aprendimos de una vida digna en el Señor, ¿verdad? Pero si todo esto que hemos aprendido hoy, nosotros no hacemos un inventario de nuestras acciones y no ponemos en práctica todo lo que hoy hemos aprendido, entonces somos como ese hombre que dice Santiago, que se mira en el espejo, considera su rostro natural y se va y luego se olvida de cómo era. No seamos solamente oidores de la ley, seamos hacedores de la ley, porque de nada vale tener la mente llena de información, de conocimiento y no ponerlos en prácticas, amados. El objetivo de nuestros estudios bíblicos es formar el carácter de Cristo en la iglesia. Formar la imagen que Adán perdió en el huerto, formarla de nuevo en el hombre. Esta imagen es formada en el hombre por medio del discipulado. Discípulo viene de la raíz griega discere, que es la misma raíz de disciplina. Significa aprender. Por tanto, nuestro enfoque es en discipular a la iglesia y ese discipular conlleva disciplina. La disciplina es el elemento fundamental para la vida cristiana. Es por esto por lo que Jesús nos envió a ser discípulos. Y un discípulo obedece y pone en práctica todo lo que su Señor le enseña. El Señor instituyó evangelistas, maestros y pastores para la edificación de los santos. ¿Con qué propósito, amados? Para el ministerio al que fueron llamados. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la glorificación, de nuestra salvación, de nuestra relación personal con nuestro Padre por medio de su Hijo. Ese es el ministerio. Y hasta que nosotros no alcancemos la estatura de un varón perfecto como Cristo, santo y sin mancha, la imagen del Hijo no podrá manifestarse en nosotros cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Ese es el trabajo de los evangelistas, maestros y pastores. Pero para que ellos puedan cumplir con el llamado que Dios ha hecho, es necesario entender el misterio de Dios Padre y de Jesucristo. Y nuestro objetivo es revelar ese misterio que Pablo habla. Ya lo hemos estado revelando por medio de nuestros estudios. Yo espero que ustedes hayan captado, yendo captando. No se pierda la continuación de nuestro estudio expositivo y explicativo de la carta a los Colosenses. En la próxima video será de los Efesios. Ya hemos explicado los versos del 1 al 14. En el próximo estudio revelaremos el significado de primogénito de toda la creación. ¿Quién creó todo? ¿El Padre o el Hijo? ¿A qué se refiere la Escritura con esos tronos, principados y potestades? ¿Serán literales o serán espirituales? Todas estas preguntas serán respondidas en este estudio bíblico, así que no te lo puedes perder. Si usted es un amigo que todavía no ha respondido a la gracia de Dios y a la justicia de Cristo a su favor, hoy es el día perfecto para responder. Hoy es el día de su salvación. Su respuesta receptiva al Evangelio del Reino va a crear en usted un nuevo corazón, un nuevo carácter en usted, el mismo carácter de Dios, y será sellado con el Espíritu Santo como
hijo de Dios. Su salvación está a una decisión suya. Gracias a todos por su paciencia. La necesitamos. Si Dios ha hablado a su corazón por medio del estudio de hoy, no endurezca su corazón, no endurezca su servicio. Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos, como dijo un gran hombre. Si usted obedece a Dios, nunca se va a arrepentir, nunca va a perder. Comparte este estudio con todos sus contactos. Búsquenos en YouTube y suscríbase y aprieta la campanita para que reciba notificaciones de todos nuestros estudios que subimos semanalmente. Participe del reino. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bendiga su alma en sabiduría, discernimiento, inteligencia espiritual, en el conocimiento del misterio del Dios Padre y de Cristo. Así que gracias a todos, los amo en el amor de Jesucristo. See you.